Bienvenidos a Contagion Podcast. Esta vez les voy a presentar un caso, a ver si llegamos al diagnóstico juntos. Este es un caso que nos fue presentado al servicio de infectología donde trabajo durante el mes de noviembre. Y el paciente es un paciente hispano de 39 años de edad que tiene una historia médica básicamente negativa y tiene una historia quirúrgica también negativa. Y él se presenta con la queja principal de fiebre en noviembre del 2018. La fiebre ha estado ocurriendo en este individuo por 2 semanas, es fundamentalmente nocturna, y él habla de una diaforesis importante y una sudoración nocturna intensa cada vez que tiene la fiebre. La fiebre es variable, a veces de 38 grados centígrados, pero puede llegar hasta 39 grados centígrados. Cuando presenta la fiebre, él refiere dolores musculares intensos, sobre todo dolores en las extremidades, incluyendo los músculos de la pantorrilla, y dolores intensos en las articulaciones, especialmente las articulaciones de la rodilla. Sin embargo, él no observa edema en la área de las rodillas ni inflamación en esa área. Cada vez que tiene la fiebre, él presenta un dolor de cabeza intenso, pero este dolor de cabeza no se mantiene durante los periodos que no tiene fiebre. Y esa es la historia básicamente del paciente. Él no refiere ningún síntoma respiratorio, no refiere ningún síntoma gastrointestinal particular, ningún síntoma urinario y no ha reportado la presencia de ningún cambio cutáneo. En términos de su historia personal y sus hábitos sociales, este es un individuo que nació en Cuba, pero se mudó a la ciudad de Miami, en Florida, a la edad de los 15 años. Y desde entonces ha vivido simplemente en Florida. Él fuma tabaco de vez en cuando, no diariamente, y toma alcohol de una manera social, solamente ocasionalmente y no de una forma intensa en fines de semana. Él refiere que nunca ha utilizado drogas de ningún tipo, sea drogas fumadas o inyectadas o tomadas. Él es un individuo que está casado y refiere mantener una relación monogámica con su pareja. En términos de trabajo, él es el dueño de una compañía de limpieza en el área de Miami, donde hacen limpieza a oficinas médicas. Vive en Miami, como dije anteriormente, y en su casa es realmente una especie de pequeña granja. Él tiene unos 4 perros, tiene gallinas en esa granja y él refiere haber tenido cochinos. Él plantea que durante casi todo el año pasado tuvo cochinos que él fue progresivamente vendiendo o vivos o muertos, ¿no? Para consumo. Y en total, él calcula que estuvo durante el año anterior unos 29 cochinos, el último de los cuales los vendió aproximadamente en octubre del 2018. En septiembre del 2018, él viaja de visita a La Habana, Cuba, donde permanece por una semana en casa de su familia y refiere actividades normales, ninguna actividad en la ciudad en la ciudad de La Habana que nos llamara la atención. Está con la familia, no hay exposiciones a ningún animal en la ciudad de La Habana y no hay un consumo en particular de ninguna alimentación con productos crudos o leche sin pasteurizar, etc. En octubre del 2018, él viaja de vacaciones a Cancún, México, donde permanece en un resort por 4 días. Tampoco manifiesta ninguna otra exposición particular durante su estadía en Cancún. El paciente se presenta al hospital y en ese momento tiene una temperatura de 38,2 grados centígrados durante esa noche y durante los siguientes días de hospitalización. Realmente tuvo fiebres preferentemente en la tarde y las noches y que llegaron a ser tan altas como 39,5 grados centígrados. Su pulso regular era de 85 grados y cuando tenía la fiebre de 39,1, por ejemplo, el pulso llegó a 105. La frecuencia respiratoria estaba entre 16 y 18, su presión sanguínea de 117 sobre 73, mantuvo presiones sanguíneas normales durante todo el curso de hospitalización, una buena saturación de oxígeno del 99% en aire ambiente y un peso no más de 80 kilogramos. El examen físico en realidad es normal, nosotros no pudimos apreciar ninguna linfadenopatía, no había ningún rash, no había estigmatas de embolización, hemorragias, etc. En términos de laboratorio,
Tenía un contagio blanco de 7.700 con 51% de neutrófilos, 3% de bandas, 26% de linfocitos con 7% de linfocitos atípicos y 3 blastos que no fueron confirmados después en la evaluación por el hematólogo, debemos decir. La hemoglobina es de 14, el hematocrito de 40.8%, plaquetas normales de 200.000, una función renal también normal, la función hepática alterada con una transaminasas alteradas, como ven de una ALT de 187, una ST de 146, una fosfatasa alcalina de 174 y bilirrubina total de 0.5. La deshidrogenasa láctica era de 553, que estaba elevada, pero la glucosa era normal, la albúmina normal y las proteínas totales normales. Tenía una proteína C reactiva de 24.9 y una velocidad de sedimentación globular normal de 12. A este paciente se le hizo en admisión una tomografía de tórax que fue leída por los radiólogos como presencia de pequeñas nodulaciones en el pulmón derecho e izquierdo. En total describen 3 nódulos muy pequeños, 2 localizados en el pulmón derecho superior e inferior, en el hemisferio superior e inferior derecho y en el lóbulo inferior izquierdo. Durante su hospitalización, para evaluación de su síndrome febril, el servicio de hospitalista pidió una prueba de mononucleosis, una prueba rápida de mononucleosis con monospot que fue negativo, y las enzimas, las serologías, perdón, de Epstein-Barr fueron consistentes con una enfermedad por Epstein-Barr pasada, pero no aguda. Tuvo un factor reumatoide negativo, unos anticuerpos antinucleares positivos con títulos de 1.800, una prueba de sífilis por RPR negativa, una prueba de HIV negativo, unas serologías para citomegalovirus que demostraban presencia de inmunoglobulina G, pero negativas para inmunoglobulina M, y también se le hizo un PCR en sangre que fue negativo. La prueba de cuantiferón de tuberculosis por medio de cuantiferón fue negativa, y pruebas de hepatitis que fueron negativas para hepatitis A y hepatitis C y fueron consistentes con una inmunización previa en el caso de hepatitis B. Este paciente fue hospitalizado en el servicio de medicina interna. Fue inicialmente evaluado debido a la presencia de los blastos por el servicio de hematología, que procede a hacer una biopsia de médula ósea, pero como parte de su cuadro febril se hacen hemocultivos y los cultivos demuestran presencias de bacilos gram negativos. Inicialmente se describieron 2 sets de cultivos positivos, posteriormente 4 días después se repiten los cultivos y siguen positivos por bacilos gram negativos. Con esta información, la pregunta para ustedes es cuál es su diagnóstico diferencial y en cuyo caso el diagnóstico que ustedes seleccionen, cómo procederían a evaluar a este paciente, qué otras pruebas procederían a hacer si es que harían alguna otra prueba y cuál sería el tratamiento indicado en este paciente. En la página web de nuestro programa ustedes podrán ver un set de láminas de PowerPoint donde está esta información que les acabo de decir y están las imágenes radiológicas de la tomografía de tórax también. Nos pueden enviar sus respuestas a través de nuestro email cgtorresviera@gmail.com. Nos la pueden enviar a la misma página web que está en www.contagion.org, o nos las pueden mandar al Twitter @contagio1. Y en el podcast de esta semana, por nuestro podcast número 145, entonces daremos respuesta de este caso y hablaremos sobre esta patología en particular. Espero que tengan una gran semana y bueno, espero sus opiniones. Gracias.